declara la Casa Blanca... Es una evaluación bastante aceptable. Es curioso, ¿no? Porque te dice, bueno, Totalmente. aceptemos que sea una ofensa. No hay ninguna ofensa que justifique el terrorismo, ¿no? Aquí estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso no tiene absolutamente de discusión acuerdo. alguna. Aquí Ahora eso no- viene mi preocupación, que digo yo, no es que yo quiera mezclarlo todo con Cuba. Ustedes pensaron en otros lugares cuando dije dioses vivientes, ¿no? Mi preocupación es que en realidad siempre habría una justificación para la censura. En Cuba está prohibido hacer caricaturas de los dioses vivientes Fidel y Raúl Castro. Y les quiero poner un ejemplo concreto de un amigo mío que se llama Luis Ruiz, un maravilloso caricaturista que estuvo 6 años preso por hacer caricaturas de Fidel. Ahí los tenemos. Ni siquiera tenían que ser muy ofensivas, ¿no? Podemos ver otra más caricatura de este. Y él hace esta caricatura luego, cuando se tiene que exiliar en París, sobre la libertad de expresión, que es un póster, un afiche que se hizo, donde pone la mano del dibujante con la pluma encerrada dentro de una jaula. Y mi pregunta, esta es otra caricatura que es premonitoria de Luis Ruiz. Tremenda, sí. ¿No? Y fíjate que su estilo a mí me recuerda un poco la de otro caricaturista, él se tuvo que ir a vivir a Francia, ahora vive en Barcelona, francés, que se llamó Honoré Daumier. Honoré Daumier, cuando la Revolución Francesa, la otra Revolución Francesa, la de 1848, un poquito antes, en el 32, hace una caricatura del rey y lo meten 6 meses preso. Fue un horror, un escándalo. Bueno, en Cuba no 6 meses, Luis Ruiz está 6 años preso. Entonces, mi pregunta es, ¿Cuba puede tener el mismo argumento? Fidel Castro puede decir que para ellos es una ofensa que se haga de su Dios viviente una caricatura y por lo tanto no te ponen una bomba, pero como tienen el poder, te meten preso. Hombre, o sea, el estamos problema- discutiendo Aquí el algo más contexto- allá de la el contexto religión. es El humor diferente. es muy corrosivo. Es decir, vamos a ver, hay libros, por ejemplo, sobre Mahoma que no se han publicado en países islámicos, pero que hay gente que los lee en la universidad. Es decir, por ejemplo, la famosa biografía de Watt de Mahoma, pues es un libro que los musulmanes que se dedican al estudio de la historia del Islam conocen, aunque no se publicaría, por ejemplo, en Egipto. Bien. Pero el humor es muy corrosivo. Y las formas de pensamiento Lo que pasó con los versos totalitario satánicos, ¿no? son Mira. muy corrosivas. Y hay una reacción muy desproporcionada siempre hacia el humorista, hacia el caricato y hacia el que entra en la burla. Mira lo que pasó en Venezuela. Pero yo En creo Venezuela, que también estamos a veces con el problema que está surgiendo, yo creo que en este caso es un problema cultural. Un problema cultural, y No esto cabe duda. no nos damos cuenta de lo que está pasando es que tanto por un lado como por otro están cada uno hablando un discurso muy distinto. Para los musulmanes esto lo entienden como un insulto y nosotros no lo entendemos porque una imagen o el humor No lo podemos entender. podemos entender hasta cierto punto, pero no entendemos esa reacción virulenta, ese insulto. No, pero si Porque podemos decimos, es solo entenderla, una lo que imagen, no podemos ¿verdad? es tolerar la reacción. Claro, pero cuando te ¿Tú das crees cuenta que tenemos cuando te una das visión cuenta que la etnocéntrica? historia del Islam durante 15 siglos siempre se ha evitado conscientemente la utilización de imágenes, que ha habido un cuidado cultural, ¿no?, que se nota en preservar ciertas cosas, pues uno empieza a entender por qué es tan importante para ese lado Pues del si la mundo. ¿Crees que los la familiares... importancia no la Dejarme niega terminar. nadie. A Por ver. un lado, tienes ese discurso y por otro lado ocurre que nosotros estamos disfrutando sobre la libertad de expresión. Claro, para nosotros de pronto ese insulto no tiene ningún valor porque decimos, bueno, aunque sea un insulto, yo no lo entiendo así muy bien porque no lo entiendo en el fondo. O sea, puedo ponerme en tu piel. Podemos entenderlo. Podemos entenderlo en tu piel, pero no lo voy a... O sea, realmente ser empático no es, porque si fueran empáticos estas personas, tendrían un cuidado quizás especial en tratar este tema. Pero es que Sí, el pero derecho eso a la nos empatía, comparte- el es derecho como- a la empatía es que- no existe y el de la libertad de expresión sí. O sea, lo que tú dices es cierto. Esto es muy ofensivo para un musulmán, como pudo ser muy ofensivo los versos satánicos de Salman Rushdie. Pero es que vivimos en Occidente. No, pero es que nos No, pero hay dos Igual que yo en un contextos, hay que momento entender determinado varias me cosas. descalzo Vivamos si en No, entro en pero una mezquita en el Cairo. déjame darte un poquito Es que de esta historia. gente tiene A que ver, no, no. someterse Mira, déjame darte un a esta poquito de historia. Perdón, Una para entrar en cápsula, historia, una cápsula. Es que esto nos conduce a otra pregunta. No depende del lugar donde vivamos. Lo que tenemos que preguntar no es si los derechos humanos son universales Bueno, o no. eso Mira, además. Porque si hay claro que justificaciones sí. religiosas Claro que y sí. justificaciones culturales Mira, y lo que pasa es justificaciones que se interpretan históricas, diferente. además, los La derechos libertad humanos se de- acaban, Por ejemplo, ¿no? la libertad de expresión tiene un concepto en el Islam que se llama hizbah. Precisamente es diferente, la censura es distinta, ya se protege la comunidad de entrar en conflicto
promoviendo la autocensura. Sí, pero no mientras vivimos aquí en en un el país occidente, islámico. déjame terminar de explicar, mientras aquí en el occidente lo que hacemos para preservar esta paz es precisamente completamente quitando todo la censura, al contrario. Ahora, la cuestión con el tabú que existe, ¿no? Con esta cuestión de no poder dibujar nada divino en el Islam, no está ni siquiera está en el Corán. En el Corán no existe, no dice en ningún lado que no se puede dibujar al profeta, no existe en ningún Menos lado que mal. no se puede. Bien. O sea que Eso puede cambiar eso, viene ¿no? de una tradición precisamente que es sunita, de la tradición oral, O sea, que es un los corpus. chiitas no tienen ese problema entonces. Es el hadith, no, es el hadith, exacto, es el hadith sunita, en donde, que es un corpus donde Existe tiene todos también en los, el shiismo, los dichos sí, y por todas eso las... digo yo, sí, claro. No, pero la representación... ahí en cualquiera de los ahí casos, habla, pero vamos a déjame ver, sea terminar el de origen colocarte que en sea, contexto. es intolerable. No, pero exacto, pero déjame terminar, es que precisamente yo creo que vas a estar inclusive de acuerdo conmigo. A lo que voy con esto es lo siguiente, la historia cuenta que precisamente si tomamos en cuenta el contexto histórico Mohammed, en donde estaba en esa época batallando ferozmente en contra de la religión pagana, y cómo era la religión pagana, básicamente se adoraban íconos, habían dibujos, etcétera, y para evitar ese tipo como de mezcla entre el monoteísmo, Bien. ese concepto nuevo, tan difícil de Se me entender. acaba, se me acaba. pero Se me vamos a ver, hace- Tenía eso que evitar sucede, esto. pero lo que Si eso entendemos sucede en el espíritu judaísmo musulmán, y en el tendría que protestantismo. elaborarse. Ninguno de ellos rinden culto a las imágenes, ni judíos ni protestantes, y no van Pero poniendo. ¿Cómo todavía le no explicas comen a los ciertos familiares, para animales ser un en- poco melodramático, de este hombre que murió, director de la revista Charles Hebdo en Francia, todo eso que tú cuentas? ¿Cómo le explicas? A ver, mira lo que él dice. Ouais, pour moi, obéir aveuglément et trouver ça beau, je trouve ça ni beau, ni romantique, je trouve ça couillon, quoi. Ah, les églises, c'est très joli, hein. Mais je dois la beauté des églises aux architectes et non pas aux prêtres qui sont incapables de bâtir quoi que ce soit, à part des mensonges. Mais que je rentre dans une boîte de nuit ou dans une église, pour moi, c'est la même chose. Ça n'a pas plus de sens pour moi que ça, quoi. Je peux rentrer dans un supermarché ou à Notre-Dame, pour moi c'est la même chose. Sauf que c'est plus joli à Notre-Dame que dans un supermarché. Que j'apprends que quelqu'un croit, mais j'en fais pas... Je lui lance pas des cailloux et je me moque pas de lui. Là où ça change, c'est quand celui qui a la foi essaye de faire en sorte soit que je l'ai, soit d'imposer à la société ses vues, quoi. Donc... Mais quelqu'un qui croit, moi, je m'en fous. Enfin, j'ai des copains qui croient. Hein. Y Charlie Hebdo publicó caricaturas de muy mal gusto sobre el cristianismo y sobre el judaísmo, y no hubo ningún cristiano ni ningún judío que atentara contra Charlie Hebdo, pero es aunque que- seguramente Lo le terrible es que este reprochaban hombre las está muerto. caricaturas. Escribió unas opiniones con las que puedes o no estar de acuerdo. Y puedes disentir, pero lo que a no, ver, no puedes pero por justificar es ejemplo, colocar una los bomba. cristianos, pero los cristianos han utilizado otras excusas para también poner bombas, como el aborto. Y durante mucho tiempo, y nadie justifica efectivamente la cuestión del aborto para poner una bomba, pero para muchos cristianos era una provocación de la sociedad laica. Estaban equivocados. Estaban, por supuesto, muy equivocados, pero quiero decir Bien, que y el si eso lo hemos radicalismo... visto claramente y nadie lo ha negado, pero a mí lo ¿por qué en el lo que caso me del sorprende Islam de este no caso... paramos de dar individual? disculpas por defender la No, libertad? son disculpas. Es que hay dos problemas. Por un Por problema, hablamos de esto, ¿no? Y le damos una relevancia. Y yo, por ejemplo, no he visto una reacción musulmana ante este hecho tampoco muy potente. Quiero decir, no he visto manifestaciones. Hombre, vamos a ver lo he que visto, pasó en Europa con las caricaturas Por de eso te quiero Mahoma. decir que el mundo árabe ha empezado un poco a ignorar ya este tipo de provocaciones. Este segmento ha sido muy breve. El programa, Bueno. tenemos que ir a una pausa, Volvemos enseguida, que está interesante. Tengo ahora más dudas que antes.